cercana, ¿no? Eh, Veremos qué pasa, ¿no? En términos de comercio, a la izquierda la curva dice de que ya se está llegando, digamos, a un statu quo digamos, con los aranceles. A la derecha están cómo eran los aranceles antes de Trump y cómo son ahora los aranceles, ¿no? Y se han movido, sí, de una manera importante. Perú está entre los países privilegiados con arancel de 10% hacia Estados Unidos. El problema es de que muchos de los exportadores peruanos están asumiendo ese arancel en el precio, ¿no? O sea, los importadores americanos quieren comprar al mismo precio, al mismo costo que lo hacían antes, ¿no? Y los exportadores peruanos, muchos están teniendo que asumir ese arancel adicional. Otra cosa importante que está sucediendo en el mundo es la irrupción de la inteligencia artificial. No mucho se habla hoy día en el mundo sobre este tema, pero en el mundo desarrollado ya está avanzando de una manera increíble el tema, ¿no? Abajo aparecen, digamos, algunos ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial. En el Perú sí son famosos los asistentes de voz, ¿no? Y los servicios de streaming, ¿no? Pero esto es una tecnología que abarca muchos campos y que está, digamos, complicándole la vida, digamos, a las empresas en general. Hay inteligencia simple y hay inteligencia compleja, ¿no? Y hay inteligencia artificial con intervención humana y sin intervención humana, ¿no? Y entonces esta es una tecnología que se está filtrando en todas las empresas, ¿no? Y en la medida de que las empresas estén aplicando esta tecnología, pueden lograr mayor eficiencia con menores costos principalmente, ¿no? Y aquí muestro una lista de qué cosas la inteligencia artificial hace mejor que el ser humano, ¿no? Y aquí hay algunas profesiones, ¿no? Que básicamente son las que son repetitivas. La inteligencia artificial lo puede hacer, digamos, de una manera más eficiente, ¿no? Y las que están en base a regulaciones, por ejemplo, la inteligencia artificial puede tomar decisiones con menos errores que el ser humano, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, pintado de blanco aquellas que podrían interesarnos: empleados de mostrador, ¿no? La inteligencia artificial lo hace 81% mejor que el ser humano. Gerente de ventas, 79% mejor que el ser humano. Tareas vinculadas a envíos, recepción, inventario, 76% mejor que los humanos. Desarrolladores de software, 70% mejor que los humanos, ¿no? Y así sucesivamente. Hay una lista grande de 41 profesiones donde se prueba de que la inteligencia artificial puede ser más eficiente que el ser humano, ¿no? Voy a pasar, ustedes van a ver con más calma, digamos, esta lista, ¿no? Y que acaba con los contadores, auditores, ¿no? 24% mejor que los seres humanos. Ingenieros mecánicos, 23%. Ingenieros industriales, 17% mejor que los seres humanos, ¿no? Y hay casos como, por ejemplo, la empresa más grande del mundo, que es el grupo de Amazon, ¿no? Hace unos meses despidió a 12.000 trabajadores, ¿no? Justamente porque la tecnología de la inteligencia artificial ingresó, ¿no?, a Amazon y decidieron de que las aplicaciones que estaban realizando en la empresa permitían, digamos, de que podían hacer lo mismo con 12.000 personas menos, ¿no? Y entonces todos los trabajadores de Amazon, que son súper calificados, ¿no?, están pasando por una un, un peligro, ¿no?, de perder el empleo en cualquier momento. Esta es la última previsión del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento económico en el mundo
¿no? Esto ha sido publicado el día de ayer, ¿no? El mundo el año pasado creció 3.3, este año 3.3, el próximo año 3.2, o sea, casi las cosas van a estar igual que el año pasado. Abajo, en el medio está cómo se prevé que va a crecer América Latina en promedio. El año pasado 2.4, este año un poquito menos, el próximo año un poco mejor, 2.7. Y hay un grupo de países en el mundo que está creciendo mejor que el promedio, ¿no? Esos son pues la India, China, Indonesia, Vietnam, ese tipo de países que el mundo le está pasando regular, pero ellos como que están en otro mundo. ¿Cómo van los fundamentos de la economía peruana? ¿No? Inflación, moneda, deuda pública, reservas internacionales, riesgo soberano, crecimiento económico, déficit fiscal, ¿no? Y aquí podemos apreciar los 12 meses de noviembre 25 para atrás, ¿no? Eh, esa inflación anual es de 1.4 para Perú, ¿no? Y mejor que Perú, pues están China, Suecia, Suiza, ¿no? Y Perú en inflación está mejor que la eurozona, que Estados Unidos, que Japón, indudablemente mejor que México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, ¿no? Esto es algo notable para Perú. Perú ha sido uno de los primeros países que ha controlado la inflación después de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Un mérito importante. ¿Cómo va el sol peruano? Aquí hay estadísticas de los últimos 26 años, ¿no? Como verán a la derecha está el gráfico de Perú, ¿no? Hace 26 años el dólar costaba 3.51. Hoy día cuesta 3.35, 3.36. El sol peruano se ha revaluado en estos 26 últimos años 4%. O sea, soles ha sido mejor que dólares. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Y la moneda peruana debe estar entre las 4 monedas más duras del mundo. O sea, no solamente tenemos inflación baja, sino una moneda durísima, ¿no? Y arriba están cuánto se ha devaluado el yen japonés, 53% en 26 años. El peso mexicano, 90%. Y qué decir del peso argentino, chileno, colombiano o el real brasilero, ¿no? De lejos la moneda peruana es una moneda durísima, durísima, ¿no? Mejor que el dólar. Y en el último año el dólar se ha devaluado, ¿no? Y fíjense lo que ha pasado con las otras monedas que se han revaluado. El yen japonés se ha revaluado 1.1%, el yuan 3.5% el año pasado, ¿no? El sol peruano 10% el año pasado se ha revaluado con respecto al dólar, ¿no? Y el peso mexicano 12.8% con respecto al dólar, ¿no? Hay una depreciación de la moneda dólar americano con respecto a las monedas de países desarrollados y en vías de desarrollo. ¿Cómo va la deuda del sector público peruano? ¿No? En el cuadro de la derecha verán de que la deuda peruana con respecto al tamaño de su economía, con respecto al PBI, es 31%. Mejor que Chile, mejor que México, mejor que Colombia, que Argentina, que Brasil. La deuda peruana es muy baja con respecto al tamaño de la economía peruana. Eso es buenísimo también para el ministro de Economía y para el país, ¿no? Porque del presupuesto podemos dedicar más dinero a obras públicas o a gasto corriente. Y acá está el esfuerzo del Banco Central para evitar que el sol, digamos que el dólar se siga cayendo, ¿no? El año pasado el Banco Central tuvo que intervenir en el mercado y comprar neto casi 8.000 millones de dólares, ¿no? Para evitar que el dólar baje de 3.36 hacia abajo. Como ustedes saben,
esta bajada del tipo de cambio, esta apreciación del sol es bueno para unos y malos para otros, ¿no? Por ejemplo, para las empresas importadoras que el dólar caiga, les beneficia porque ahora pueden importar los productos más baratos y pueden ser más competitivos. Pero es malo para los exportadores y para los productores locales porque cuando exportan y venden sus dólares, los exportadores reciben menos soles. Y cuando un productor local, por ejemplo en maíz, ¿no? Todos sus costos son en soles y tiene que competir contra un maíz importado con un dólar más barato, indudablemente pierde competitividad, ¿no? Y entonces, ¿quién defiende a los productores locales y a los exportadores, ¿no? Y según la política del Banco Central, estamos en un país de libre mercado, el tipo de cambio flota, ¿no? Pero indudablemente el Banco Central trata de evitar, digamos, un deterioro de la economía y es por eso que ingresa a adquirir dólares en determinados momentos cuando hay un exceso que puede poner en peligro el tipo de cambio para un grupo de empresarios, ¿no? También las reservas internacionales que maneja el Banco Central, ha ahorrado el Banco Central, a fines de diciembre eran de 93 mil millones de dólares, ¿no? Hoy día estamos en 94 mil millones, la última cifra, ¿no? Que es una cifra récord de toda la historia del país, ¿no? Y como ustedes verán abajo a la derecha, verán de que comparado a las reservas al tamaño de la economía, Perú con sus pares de América Latina es el país que tiene más reservas con respecto al tamaño de su economía, ¿no? Y esto es algo meritorio también para el Perú y para los empresarios peruanos, ¿no? Perú podría pasarse 3 años pagando importaciones y no pasaría nada con el tipo de cambio probablemente, ¿no? Y esto es digamos, un seguro, ¿no? Contra una crisis global como ha sucedido hace unos años, ¿no? Hace unos años tuvimos un periodo en el cual se fueron del país 30 mil millones de dólares y el tipo de cambio casi no varió. ¿Por qué? Porque teníamos reservas, ¿no? Para poder vender a toda esa gente que se asustó y se llevó sus soles en dólares hacia afuera, a bancos extranjeros, ¿no? No pasó nada porque el Banco Central ahorra divisas para las malas épocas, ¿no? Y hoy día el Banco Central tiene 94 mil millones de dólares de reservas y probablemente en 1 o 2 meses esta cifra va a llegar a 100 mil millones de dólares, ¿no? Nunca en la historia del país el Banco Central ha tenido esa cantidad de reservas. En América Latina solamente 4 países son grado de inversión, o sea, grado de recomendación según los calificadores de riesgo soberano, ¿no? Esto es de Standard & Poor's, ¿no? Chile, México, Panamá y Perú son grado de inversión, ¿no? 4 países en América Latina y el Caribe, ¿no? Algo notable también para Perú. Y algo que a mitad de año se pensaba que no se iba a llegar, en los últimos años, como ustedes verán a la izquierda, en ese círculo rojo, aparecen 3 años en que el déficit fiscal superó el 2.2, que es lo regulado por el Congreso, ¿no? El Congreso ha legislado y ha dicho el déficit fiscal de Perú no debe ser más de 2.2% del PIB. Y como verán ustedes, el año 23, 24, y hasta noviembre del año 25 el déficit fiscal superaba el 2.2. Pero ese año, increíble, subieron el precio de los minerales y el ministro de Economía ha podido acabar dentro de la ley 2.2 de déficit fiscal y lo probable es que en los próximos años, si hay disciplina fiscal, ese déficit
tienda a ser menor. Esto es muy importante también, ¿no? Porque compromete, digamos, el endeudamiento público, ¿no? Y qué bueno que se ha logrado. Sin embargo, este déficit fiscal está sustentado en el ingreso minero, ¿no? El impuesto a la renta de la minería, y como ustedes saben, en cualquier momento puede suceder algo con el precio de los minerales y esto se podría revertir, ¿no? Esperemos que en este año no suceda eso. Y producto de todo lo que les he comentado, ¿no? Estos son los resultados de los inversionistas en la Bolsa de Valores de Lima el año pasado, ¿no? Fíjense las rentabilidades increíbles que han obtenido los accionistas de estas empresas peruanas, ¿no? Ferreicor 47% en un año, el banco pues paga 4% de interés al año, ¿no? El accionista de Ferreicor ganó 10 veces eso, ¿no? Pero si ven más abajo, las mineras, Santa Luisa es cobre, Sauder es cobre, Buenaventura es oro y plata, Cemento Norte Pacasmayo apareció la mayor cementera del mundo, una empresa suiza, y compró Pacasmayo. Subió el precio de la acción 82%. Alicor, ¿no? 103%, increíble, increíble, ¿no? Y Nexa y Volcan es una polimetálica, pero tiene plata, 256% de rentabilidad en un año, increíble, ¿no? A cambio de dueño, ¿no? Quien compró Movistar, un argentino, ha comprado Volcan también a Glencore, y los precios han subido en esa magnitud. El índice general es un índice que agrupa a un grupo de acciones, las que se negocian más en la bolsa de valores, y en promedio ponderado, los accionistas de la bolsa de valores han ganado 51% en un año, o sea, más de 10 veces lo que uno podría ganar en un depósito bancario, ¿no? Así que bueno para los que ahorraron en soles, malo para los que ahorraron en dólares, muy bueno para los que invirtieron en la Bolsa de Valores de Lima el año pasado, ¿no? Otra buena noticia es que el Papa es peruano. El año pasado nadie esperaba que suceda pues una sorpresa de este tipo, ¿no? Y yo vi ahí un circuito turístico con hoteles llenos en las zonas donde ha vivido el Papa, ¿no? Y seguramente vamos a tener algunos beneficios adicionales por esta buena noticia. Arriba, el presidente ha bajado su aprobación en 7 puntos porcentuales en el último mes, y probablemente producto de esta foto y los videos que han salido, el próximo mes su rating baje sustantivamente, ¿no? Ha habido un cambio fiscal de la nación, temporalmente ha entrado un nuevo personaje, está haciendo cambios, ¿no? Y parecería que se está estabilizando las cosas en la fiscalía, ¿no? El Congreso sigue con una aprobación muy muy baja, y la verdad que no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas en el Congreso y en la presidencia. Siguen los mismos problemas, un poco más profundizados que el año pasado: la inseguridad, el cobro de cupos, la falta de empleo y el incremento de la informalidad, ¿no? Son cosas importantísimas en el país. Cuando Ixos Apoyos hizo su encuesta sobre cuáles son los principales problemas del país, salieron estos dos principales, ¿no? Delincuencia y corrupción, ¿no? Que probablemente van a ser temas de campaña, ¿no? Y cuando uno revisa cuáles son los países con mayor criminalidad en el mundo, aparece Perú en el puesto número 11, ¿no? Eso es algo importante, creo. Nosotros vivimos en el Perú y estamos acostumbrados ya casi a vivir en un país de peligro, pero relativamente esta es nuestra ubicación en el mapa mundial de la criminalidad, ¿no? Vivimos en un país muy peligroso. Y otra encuesta que
se hizo en América Latina el año 24, ¿no? En que se le pregunta a los habitantes de América Latina, de cada país de América Latina, ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Por primera vez aparece el Perú, la mayoría de los peruanos, ¿no? Dice que sería mejor otra forma de gobierno, ¿no? Y eso dice el descontento que existe en el Perú, ¿no? Y ojalá podamos elegir a uno de esos 36 candidatos que se van a presentar en abril, ¿no? Y escojamos bien, ¿no? Esta vez, ¿no? Bueno, el año pasado presentamos estos 5 mayores riesgos para Perú, ¿no? Contracciones económicas, ¿no? Felizmente estamos creciendo igual que el promedio mundial, ¿no? Sí hay que preocuparse de los problemas climáticos extremos. Esto es una preocupación mundial, como les comenté el año pasado, ¿no? De 10 problemas, de 10 riesgos mayores en el mundo, 5 tienen que ver con medio ambiente, ¿no? Y esa es la importancia que tiene este tema en general. Hemos tenido muchos gobiernos con muchos ministros, muchos presidentes en periodos muy cortos, y hemos perdido mucha gente valiosa en el sector estatal, ¿no? Y cada vez entonces hay lo que se llama una fragilidad estatal, ¿no? Que es una fragilidad de gobernanza. Y cuarto, hay una erosión de la cohesión social y un incremento de las actividades económicas ilícitas, ¿no? Cada vez el Perú es más informal, ¿no? Y se hace más difícil gobernar el país. Con esta primera información vamos a pasar a ver algunas variables importantes para ver qué podría suceder en el país en los próximos meses, ¿no? Primero, el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio depende básicamente del precio de los minerales en el Perú, ¿no? El 75% de las exportaciones peruanas son minerales hoy día, ¿no? Cada mineral que aparece en esta lámina tiene 3 valores. El primer valor es cuánto varió en el año 25, o sea, en todo el año. La segunda cifra es desde la pandemia cuánto ha variado. Y la tercera cifra es cuál es el precio al 30 de diciembre del año pasado, ¿no? Y el oro, entonces, el año pasado el precio se incrementó en 64% en un año. Increíble. Ha batido récord de su historia el precio del oro. Desde la pandemia el precio del oro se ha incrementado 184%, ¿no? Y a fines de año el oro costaba $4.321 la onza, récord de récords, ¿no? Entonces todas las minas de oro están pero bollantes. La plata, 149% incremento el año 25, 305% desde la pandemia, en los últimos 71 meses. Perú es de los países plateros del mundo más importantes, ¿no? La plata subió más que el oro, ¿no? Algo increíble también. Y el cobre, el principal mineral de Perú, el año pasado subió 41%, desde la pandemia 101%, ¿no? Y va a seguir subiendo, ¿no? Ustedes han visto en la última noticia que ha salido el día de ayer, es que la inteligencia artificial va a consumir más cobre que los automóviles. Y ya había déficit de cobre, y esto incrementaría el déficit de cobre en el mundo en los próximos años. Así que los pronósticos del precio del cobre siguen, digamos, siendo muy importantes. Y el estaño, el año pasado creció 31% y desde la pandemia 121%, ¿no? Ya se imaginan ustedes las empresas mineras, las utilidades que tienen, y esto se irradia a través del impuesto a la renta, el canon, el pago de 32 sueldos a sus trabajadores, 18 por utilidades. Los trabajadores mineros pues tienen un trato muy especial en el Perú y mueven la economía peruana, ¿no? ¿Qué más ha sucedido? El precio del azúcar desde la pandemia
ha crecido 25%, el precio del maíz 16%, la harina de pescado desde la pandemia ha crecido 25%, el café desde la pandemia 133% y el cacao desde la pandemia 143%. O sea, no solamente los mineros les va bien, sino también los ingenios azucareros, los miles de productores de maíz, las productoras de harina de pescado, los miles de peruanos que viven del café y del cacao, están pasando por una etapa maravillosa, ¿no? Y entonces el país probablemente esté en un piso diferente. Esto es el último informe del Banco Central sobre cómo acabó el déficit el superávit comercial el año pasado, 32.000 millones positivos. Este año se prevé que la balanza comercial va a ser superavitaria, 38.000 millones. Y el próximo año algo parecido. O sea, vamos a exportar 38.000 millones más de lo que importamos, ¿no? Esto nos da idea de qué va a pasar con el dólar en el Perú probablemente, ¿no? Y aquí un dato también interesante, ¿no? Los datos que aparecen aquí en este gráfico son del año 2024, ¿ya? Encerrado en un círculo a la izquierda, dice el año 2024 la producción formal de oro fue 98 toneladas. Lo exportado fue 180 toneladas, o sea, la diferencia era oro informal. Entonces el oro informal fueron 82 toneladas, ¿no? Casi el 40 y tantos % del oro formal. Bien, si ustedes multiplican el año 24, 82 toneladas por 70 millones de dólares que valía cada tonelada, eso da 5.749 millones de dólares, es el oro informal. Ahora, si la producción de oro informal ha sido igual el año 25, pero los precios del oro han subido 64% el año 25, el estimado del precio de lo recaudado de oro informal es 9.428 millones de dólares. Algo increíble, ¿no? Algo increíble. Y esa es la importancia de este sector informal. Es mucho dinero, como ustedes podrán comprender, y seguramente van a ver en la campaña política, ¿no?, que este oro informal, ¿no?, va a financiar campañas de algunos políticos probablemente, y indudablemente estos mineros informales tienen poder económico, financiero y político, indudablemente. Esto es lo que significa el oro informal, principalmente, lo que significa la contaminación de los ríos y de las especies, ¿no? Los hidrobiológicos y la agricultura que se cultiva con agua de estos ríos contaminados. Al final los frutos también salen contaminados, ¿no? Y este es el gran daño que se está haciendo en general, digamos, a la economía, ¿no? Otra cosa que tiene que ver con el dólar es la depreciación del dólar, ¿no? Y en el cuadro de la izquierda aparece el primer gobierno de Trump, es la curva naranja, y el nuevo gobierno de Trump es la curva pintada de negro, ¿no? Y entonces los dos periodos empiezan con una depreciación del dólar, ¿no? Y es lo que viene sucediendo en estos meses del nuevo gobierno de Trump, ¿no? El dólar se ha debilitado de una manera considerable. El año pasado más o menos 10% comparado a una canasta de monedas duras. 10% es muchísimo, ¿no?, como ustedes podrán comprender. Pero llega un momento en el cual Trump necesita financiamiento para financiar el déficit fiscal americano. Y si el dólar sigue cayéndose como aparece en esta curva, nadie compraría bonos soberanos americanos
porque no es buen negocio, porque la tasa de interés no justifica la depreciación del dólar, ¿no? Y entonces llega un momento en que el Trump tiene que hacer medidas para que el dólar aumente de valor, ¿no? Si no lo hace, no va a tener financiamiento para su déficit fiscal, porque hoy día ni Japón, ni la China, ni Alemania quieren comprar bonos americanos, porque el dólar no es una moneda fuerte, sino una moneda muy débil, ¿no? Y entonces lo racional sería que en algún momento Trump haga esfuerzos para que el dólar se revalúe, ¿no? Y así que hay que estar atentos a este tema importante. ¿Qué más es importante saber? No, el año pasado acabamos con 90.000 millones de dólares de reservas. Hoy día, la última cifra al año 26 de enero es 94.000 millones de dólares de reserva. Una cosa increíble, ¿no? Si las cosas siguen así, este año el dólar podría estar debajo de 3.36, podría. Vamos a ver qué hace el Banco Central, ¿no? Si interviene para evitar la caída del tipo de cambio, porque dólares va a haber muchos en el país, ¿no? Y indudablemente es mejor tener soles que dólares, ¿no? Y los empresarios y los que manejan altos patrimonios y los banqueros saben de estas cifras, ¿no? Y solamente para que tengan idea de lo que significa 90.000 millones de dólares de reservas, significa lo siguiente, ¿ya? Si todos los depositarios, personas naturales y empresas que tienen depósitos en soles en la banca nacional, un día deciden sacar sus soles de los bancos y cambiarlos a dólares, el Banco Central necesitaría 72.000 millones de dólares para cambiar todos los soles que están depositados en los bancos peruanos. Y el Banco Central tiene 90.000 millones de dólares, ¿no? O sea, tranquilamente podría vender y dolarizar todo el país, casi dolarizar todo el país, ¿no? Esa es la gran fortaleza que tiene el Banco Central. Estos 90.000 millones de dólares están en bancos AAA en el mundo, ¿no? O sea, están colocados en bancos extranjeros, muy poco oro, ¿no? Están depositados como reserva para las malas épocas en el Perú, ¿no? O sea, tenemos una reserva increíble. Y todos los meses el Banco Central hace una encuesta con más de 300 encuestados, ¿no? Todos encuestados, digamos, calificados. Los analistas económicos se le preguntan ¿cuánto cree que acabará el dólar a fin de este año? 26. El consenso es 3.45. A los banqueros dicen 3.43 y las empresas que no son bancos 3.50. Ese es el consenso de los encuestados. Y el próximo año 3.50, 3.43, 3.60, ¿no? Nadie está esperando que suceda una devaluación traumática. Los valores son, yo diría que valores que a mi gusto son muy altos, ¿no? Yo creo que el tipo de cambio va a estar donde está, ¿no? Con las cifras que les he comentado. No creo que haya una tendencia muy fuerte a que suba de 3.36 a 3.40 o 3.50, casi imposible. ¿Cómo va la inflación? ¿No? El precio del trigo, desde que Rusia invadió Ucrania, hubo una subida del precio del trigo. Desde esa fecha hoy día, el precio del trigo ha caído 41%. El precio del maíz que comen los pollos, 28%. El aceite de soya, 23%. Y el petróleo ha caído 19%. Y estos son principales precios que inciden en la inflación de un país, ¿no? Y como ustedes verán, todos están de caída. Y este es el último pronóstico del informe de inflación del Banco Central.
¿no? Para los años 26 y 27, 2%, ¿no? Y lo que dice el Banco Central es de que tiene objetivos de inflación y dice, me gustaría que la inflación sea más de 1 para que la actividad económica tenga un incentivo, pero no más de 3, ¿no? Y entre 1 y 3 la media es 2 y justamente el pronóstico es 2%, ¿no? Así que los empresarios estamos tranquilos con la inflación y también probablemente las amas de casa y los trabajadores del país, porque los sueldos no suben de una manera paralela a la inflación. La inflación es importante también en la definición de la tasa de interés en el banco. Y hay una tasa de interés de referencia, ¿no? Que anuncia el Banco Central, que hoy día está en 4,25, está de bajada, como ustedes verán, las barras verdes están de bajada, y la barra roja es la Fed americana, ¿no? Y, y en realidad, a mi gusto, la tasa de interés está todavía muy alta para una inflación de 1,5 como hemos acabado hace poco, y 4,25 todavía tiene, digamos, para bajar, y probablemente en los siguientes meses vamos a ver cómo baja la tasa de la Fed y también cómo baja la tasa del Banco Central peruano, ¿no? Esto tiene que ver con los costos financieros de las empresas, ¿no? Y aquí podemos ver cómo han variado las tasas de interés, ¿no? En el país hasta el día 21 de enero, o sea, hasta hace unos días, ¿no? Las corporativas son aquellas empresas peruanas que venden más de 300 millones al año, ¿no? Son las empresas más grandes del país, y esto es el promedio ponderado de las tasas de interés de la banca múltiple en el Perú, o sea, los bancos en el Perú, ¿no? Como ustedes verán, ¿no? En el año 2015 la tasa de las corporaciones era 6,18 en soles anual, ¿no? Y después cayó a 2,51. O sea, era más barato endeudarse en soles que ir al mercado americano a endeudarse en dólares, ¿no? Y después hubo inflación y entonces el Banco Central subió la tasa de interés y esta llegó el año 22 hasta 8,87, ¿no? Como ustedes verán acá, ¿no? 8,87. Y después la inflación empezó a bajar, el Banco Central también comenzó a bajar su tasa de interés de referencia y hoy día esa tasa está en 5,68, ¿no? Todavía alta con respecto al año 2020 y probablemente va a seguir la tendencia de bajada, pero ha bajado de 8,87 a 5,68, ¿no? Más abajo, si revisamos, por ejemplo, qué ha pasado con las pequeñas empresas, ¿no? Estas empezaron, digamos, con una tasa de 20,45, después bajaron a 17% al año, después hubo inflación y subió a 22,85 y ahora está bajando a 19 y, y el último año, este año, ha subido a 20, ¿no? O sea, no está coincidiendo con la bajada de tasas que anuncia el Banco Central, ¿no? Una cosa parecida está pasando con la microempresa, ¿no? Que también está acabando con una tasa muy alta, ¿no? Y esta tasa está distorsionada porque una financiera se convirtió en banco, ¿no? Y entonces las tasas de las financieras eran mucho más altas que la de los bancos y esto ha distorsionado la tasa de interés de la microempresa. Y la tasa de interés de los créditos de consumo, como verán, ¿no? También estaba de caída y ahora está otra vez de subida. Y cuando uno pregunta ¿y por qué? ¿Por qué si el Banco Central está bajando las tasas de interés y la inflación está cayendo en el Perú? ¿Por qué los créditos a la pequeña, a la microempresa y los créditos de consumo están subiendo las tasas? Es porque hay mucha mora, ¿no? Y cuando hay mucha mora hay que hacer provisiones y entonces los bancos están todavía con tasas altas porque las moras todavía son muy considerables, ¿no? Esa es la respuesta que dan
los bancos, pero indudablemente para las empresas más grandes lo que sigue es que caigan las tasas de una manera apreciable. ¿Cuáles son las expectativas en la encuesta del Banco Central? La última encuesta de diciembre del año 25, la inflación de este año 2,10, los analistas económicos, los banqueros dicen 2,15, las empresas no financieras 2,20, ¿no? Es año electoral y entonces piensan de que probablemente la inflación del año va a ser un poquito más que la de este año. Y para el año 2,27, 2,20, 2,20, 2,30, un poquito más que el presente año, ¿no? Pero digamos todo dentro del rango meta del Banco Central, que es entre 1 y 3%. ¿Cómo va el crecimiento económico del país? Y aquí algunas cifras increíbles, ¿no? La masa salarial de estos son trimestres, ¿no? Arriba a la izquierda, por ejemplo, la masa salarial, ¿no? De los últimos trimestres, fíjense, son encima casi 7 punto y pico por ciento de incremento con respecto al año anterior. Eso significa de que, digamos, hay más pagos de salarios en el país de una cantidad apreciable. A la derecha arriba, la importación de insumos, ¿no? Dos cifras, ¿no? 20, 17, 15, 11% con respecto al año pasado. Esto es algo increíble también, ¿no? El país crece al 3%, pero el volumen de importaciones de insumos industriales crece 4 veces eso, ¿no? El volumen de importaciones de bienes de capital, esto es equipos y maquinaria. Fíjense las cifras, ¿no? De incremento, ¿no? 13, 16, 10%. El país crece al 3%, pero la importación de equipos y maquinarias está creciendo 3, 4 veces eso. La cobranza de IGB está creciendo 6,8 de octubre a noviembre, ¿no? Eso quiere decir que hay más ventas en el mercado, ¿no? Acá el consumo de cemento arriba a la izquierda, el último trimestre, 9,7 de incremento, ¿no? Algo está pasando en el sector construcción. Y la importación de bienes duraderos, esto es cocinas, refrigeradoras, televisores, creciendo 29, 20% en el trimestre. ¿Qué está pasando en el país? El país está creciendo al 3%, pero la gente está comprando más cocinas, refrigeradoras, televisores, ¿no? 20% más que el año anterior, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho del efecto de la informalidad, ¿no? El PBI se calcula en términos formales. Estos datos que les he dado son datos del Perú formal y del Perú informal, ¿no? Y creo que algo incremental está pasando en el Perú con los datos formales, ¿no? Tenemos que mirar un poco más estos datos para apreciar qué está pasando en el Perú. Inversiones, el puerto de Chancay que hemos comentado el año pasado, ya lleva un año de operaciones, ¿no? Cada vez más activos, cada vez Chancay se está volviendo un hub de carga en América del Sur, ¿no? 12 días de menor recorrido, ¿no? Hacen digamos, importantes ahorros en fletes, ¿no? Y también en preservación de mercadería, especialmente agropecuaria, que va congelada, llega más fresco al mercado, ¿no? Y cada vez más Chancay se está volviendo un hub de puertos en América del Sur. También el aeropuerto ya está en plena digamos, operación, ¿no? Y en pocos países en el mundo tenemos un puerto y un aeropuerto tan importantes tan cerca, ¿no? Y ya se aprobó la ley de zona económica exclusiva privada y ya está en consulta
desde hace unos días el reglamento de la zona económica especial privada, ¿no? O sea, esto ya es una realidad, ¿no? Aquí se van a instalar empresas manufactureras, ¿no? De logística, ¿no? Del mundo, principal del mundo, ¿no? Y donde van a tener una zona donde no van a pagar IGB, aranceles, impuestos municipales. Los primeros 5 años van a pagar cero de impuesto a la renta, ¿no? Ya se imaginarán lo que va a ser esta zona. Y la ley dice que puede haber una zona económica exclusiva privada en cada región, ¿no? Y indudablemente la primera va a ser Chancay y Ancón, sin lugar a dudas. Y esto es muy importante porque Perú es de los países más abiertos al comercio en el mundo y tiene tratados de libre comercio con los principales países del mundo, todos los de la cuenca del Pacífico, no tiene algunos países europeos, ¿no? El Pacto Andino, Indonesia, China, una infinidad de países, ¿no? Entonces va a ser muy atractivo venir a producir en la zona franca para entrar con cero arancel a estos países con los cuales tenemos tratados de libre comercio, ¿no? Estos productos fabricados en la zona económica exclusiva privada van a salir como Made in Perú, ¿no? Y entonces van a tener un tratamiento especial arancelario. Esto está jalando el tren Lima-Barranca-Lima, ¿no? Y también el proyecto del tren Lima-Ica-Lima, ¿no? Ambos. También ya se concesionó esta autopista de 34.8 kilómetros que une la Panamericana Norte con la Panamericana Sur y la carretera central en una pista de segundo nivel, ¿no? Esto va a descongestionar la Panamericana entre Chancay y Lima, ¿no? Y va a facilitar, digamos, el tránsito de la carga incremental. Y también ya China y Brasil han firmado el acuerdo para que haya un tren bioceánico que saque los granos de la zona brasilera, frontera con Perú, hacia Chancay, ¿no? Y entonces todos esos granos que antes salían al Atlántico se embarcaban y cruzaban el canal de Panamá para llegar a la China, hoy día podrían venir a través de un tren, ¿no? Hasta Chancay y de ahí embarcarse directo a la China, ¿no? Y entonces hoy día el gobierno peruano ha iniciado los estudios, ¿no? Para ver la viabilidad de este tren, ¿no? Pero hay un acuerdo entre Brasil y China para, digamos, impulsar, digamos, este tren porque a ambos les conviene como política de Estado, ¿no? También ya se concesionó la nueva carretera central, ¿no? Va a haber pista de segundo nivel, túnel, etcétera, ¿no? Y los franceses están, digamos, implementando este proyecto tan importante, ¿no? Que va a facilitar, digamos, la carga que hoy día transita congestionado en la carretera central antigua. También se está construyendo ya el tramo 4 de esta carretera, esta que está pintada de rojo a la izquierda, que une la frontera de Ecuador con la frontera de Bolivia y que revive el eje económico del incanato, que une atrás de la cordillera de los Andes a todos esos pueblos de la sierra que hoy día están un poco olvidadas porque construimos la Panamericana, que unía a todos los pueblos de la costa y nos olvidamos de ese eje económico de la colonia, del incanato, ¿no? Y la idea es revivir esa viabilidad, ¿no? Y hoy día se está construyendo esa carretera importante. 3 proyectos han sido destrabados de proyectos de irrigación, ¿no? Chineca, Chavimochi 3, Majesihuas 3,
y se están poniendo a disposición 300.000 hectáreas de terrenos que antes eran desiertos y que ahora van a ser alfombras verdes. Esto en términos de empleo son 600.000 puestos de trabajo, ¿no? Y entonces se está construyendo la infraestructura que haga posible estos tres proyectos, ¿no? Y también ha entrado en operación San Gabriel, que es una mina con una ley de oro muy alta, ¿no? De Buenaventura, y las ampliaciones de Chalcobamba, Toromocho, reposición de Antamina, ¿no? Para darle más vida útil a la mina, ¿no? Y como ustedes podrán comprender, estos proyectos a los precios actuales, ¿no? Nos cae muy bien al Perú, ¿no? Como ustedes podrán comprender. Y por último, hay una empresa que se llama Anadarko, ¿no? Que estaba haciendo sísmica en el Zócalo Marino frente a La Libertad, frente a Chiclayo, ¿no? Y parece con resultados muy buenos, ¿no? Tanto que Chevron le ha comprado el 35% de la empresa, ¿no? A Anadarko, ¿no? Y si entra Chevron es porque la sísmica ha sido muy buena, ¿no? Chevron es una de las empresas que tiene más experiencia en Zócalo Marino, ¿no? Y la idea, el siguiente paso es perforar, ¿no? Y probablemente este año empiece la perforación y se está hablando de 100.000 barriles diarios, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero si Chevron ha entrado, probablemente las expectativas sean muy buenas, ¿no? Y ojalá, ¿no? Ojalá hayan buenas noticias. Y arriba están entonces cómo ha crecido el Perú, ¿no? Las barras azules son los crecimientos anuales de los últimos 30 años, no solamente en 3 periodos las barras están hacia abajo, ¿no? Y en 2 de ellas no ha sido por culpa de peruanos, sino por crisis globales, ¿no? En el año 2023 sí probablemente tuvimos una recesión, ¿no? Con algo culpa de los peruanos. Y abajo en barras verdes están los crecimientos mensuales del PBI, y como ustedes verán ya se está restableciendo el crecimiento del país. Probablemente el año pasado hemos acabado en 3.3%, todavía no tenemos la cifra de diciembre. Este año probablemente vamos a acabar en una cifra parecida, el año 27, ojalá una cifra mejor, ¿no? Pero más o menos en crecimiento vamos a estar parecido al año pasado. Y en la última encuesta del Banco Central están acá las expectativas de los agentes económicos. Los analistas económicos dicen que este año vamos a crecer 3, los banqueros dicen 3, los empresarios no banqueros dicen 3.2. Y el próximo año 3.1, 3.1, 3.5, los empresarios están más optimistas que los banqueros y los analistas económicos en el mercado, ¿no? Y bien, y acá están los crecimientos mundiales, ¿no? Perú probablemente va a crecer igual o un poquito más que el promedio mundial, ¿no? En el mundo. Y en América Latina probablemente el año pasado y este año vamos a estar entre los 3 países de más alto crecimiento. Paraguay, Argentina y Perú están repitiendo en los 2 años, y vamos a estar entre los 3 países de más alto crecimiento en América Latina, ¿no? Esto según, digamos, Latam Consensus, ¿no? Y les traía también este cuadro interesante de los primeros 20 días en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y fíjense las cifras que hay de rentabilidad del accionista, ¿no? En los primeros 20 días de este año en la Bolsa de Valores, Cerro Verde, que es cobre, 14% llevan ganado los inversionistas que son accionistas de Cerro Verde.
Los de Buenaventura 25%, Minsur 22%, La Poderosa 25% en 20 días. Increíble, ¿no? Casi 1% por día. Volcan 13%, El Brocal 27%. Nexa 40% y Minera Santa Elisa 16%, ¿no? Algo notable, ¿no? Los que tienen patrimonio, diversifiquen y, y, y miren un poco más, digamos, el mercado de capitales. Creo que hay muy buenas oportunidades todavía en el Perú, ¿no? Y bien, y finalizando, una reflexión final, ¿no? Y les traía este caso de los taxistas de Nueva York, ¿no? En el año 1910, el estado de Nueva York reguló el uso de los taxis. 1910, ¿no? Dijo, los taxis deberían ser pintados de amarillo, deberían ser un número limitado y tendrían que comprar una placa para ser taxista. Y entonces el que quería ser taxista tenía que cumplir los 3 requisitos y en 1910 la placa costaba $10, ¿no? Hace 40 años, ¿no? Fui a Nueva York, me subí a un taxi y eso, le pregunté al taxista, un pakistaní, y me dijo, para ser taxista se necesita tener $30,000. O sea, había que esperar que alguien deje de ser taxista y venda su placa. Y eso que costaba $10, ahora costaba $30,000. La última cifra que se publicó es que la placa costaba $1,000,000. O sea, para ser taxista en Nueva York había que comprarle la placa a otro taxista que dejaba la profesión y valía $1,000,000, ¿no? Algo increíble, ¿no? Increíble. De $10 pasó a valer $1,000,000, ¿no? Bueno, hace unos años un, un, un americano salía del aeropuerto un día de lluvia a buscar un taxi y se preguntó por qué una persona tiene que salir a buscar un taxi y mojarse en un día de lluvia. Llegó a su casa y comenzó a pensar en cómo solucionar ese problema y creó una plataforma que juntaba la oferta y la demanda de taxi y creó Uber, ¿no? En Perú hay Uber hoy día, ¿no? Y entonces hoy día, si alguien necesita un taxi, va a la aplicación y puede saber qué taxis están cerca al lugar donde él está y puede llamar a un taxista, ¿no? Y él sabe quién viene, ¿no? A qué hora, en cuántos minutos, ¿no? Cómo se llama y qué placa tiene y qué color tiene el taxi, ¿no? Y entonces para ser taxista en Uber no se necesita comprar una placa de 1,000,000, ¿no? Uno se anota en una lista, pasa el filtro y es taxista de Uber. Ni siquiera tiene que pintar su auto de amarillo o pintar Uber, ¿no? Yo estoy en Nueva York hace unas semanas y el Uber que vino a buscarme no tenía pintado nada, era un carro como los que hay en Lima, ¿no? Bien, la foto de abajo es un taxi en Nueva York, perdón, en San Francisco. Pero si ustedes ven la parte delantera, la ventana delantera, no hay chofer. Es un auto autónomo y es un taxi, ¿no? O sea, hoy día hay taxis sin chofer, ¿no? Y entonces en un tiempo relativamente corto ha cambiado la tecnología, ¿no? Ha cambiado, ha destruido el valor de la placa, ¿no? Y inclusive hoy día ya no hay chofer, el taxi es autónomo, ¿no? Ese es el mundo en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Y que se está moviendo de una manera violenta, ¿no? Y como les dije, hay que mirar, digamos, los cambios tecnológicos. La inteligencia artificial va a ser algo que va a cambiar rápido y de manera radical lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y rápidamente alguien que es eficiente puede
salir de mercado y perder el valor de lo que ha construido, ¿no? Y esa es la reflexión final, ¿no? Después de haber hecho este recorrido, vivimos en un país maravilloso, ¿no? Rico en recursos naturales, ¿no? Bien manejada la economía y las finanzas, creo yo, ¿no? Y pésimo en lo social y en lo político, ¿no? Es el país que hemos heredado, ¿no? Y tenemos que trabajar, creo yo, en sentar los cimientos, y esos cimientos tienen que ver con los valores, ¿no? Y esos valores tienen que ver con los hábitos, ¿no? Y, y, y cuando tengamos buenos hábitos, ¿no? Y esos hábitos se conviertan en buenos valores, y cuando esos buenos valores vayan construyendo lo que se llama sociedades de confianza, ¿no? Al final vamos a ser países como Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur o Suiza, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la educación que reciben nuestros jóvenes en el país, ¿no? Y eso se puede hacer con mano dura o a través del tiempo, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? En Singapur se hizo a mano dura, ¿no? Y se logró, digamos, un país que hoy día tiene las mejores calificaciones del mundo, tiene de las mejores educaciones del mundo junto a Finlandia, ¿no? Y donde los niños se esfuerzan desde la escuela, ¿no? Y se les evalúa toda la etapa escolar. Y solamente van a la universidad aquellos alumnos que en su etapa escolar han destacado. Todos los demás ya tienen un futuro definido, ¿no? Igual es en la China, ¿no? Igual es en Suiza, solamente que en Suiza van separando a los niños desde los 5 años, ¿no? No en la etapa, cuando culmina la etapa escolar, sino a los 5 años, porque ellos compiten con los alemanes, ¿no? Y ellos son más exigentes en sus ratios y tienen, digamos, ratios mucho más exigentes, ¿no? Bueno, esa era la conferencia del día de hoy, ¿no? Y espero que les llegue la conferencia a todos ustedes para que la puedan revisar con más calma, ¿no? Hemos ido a una velocidad rápida y muchas gracias a GESAM por esta invitación. Muchas gracias a usted, profesor. Ha sido una excelente clase. Y bueno, vamos a hacer una ronda ligera nomás de preguntas, ya que están muy interesados nuestros asociados en la gran conferencia que usted ha tenido, ¿no? Como por ejemplo el señor Iván Espinosa, ¿no? Que en el plano geopolítico no estaremos acercando a nivel mundial a un estado de preguerra como en el siglo pasado, ¿no? O, por ejemplo, también nos dice, se percibe un cambio de liderazgo en materia económica y tecnológica. Sí, bueno, estamos en un periodo difícil, creo yo. Este, hay un enfrentamiento entre posiciones políticas y económicas, ¿no? No sabemos en qué va a acabar, ¿no? Europa se está armando, como ustedes saben. Rusia está pretendiendo, digamos, un dominio más amplio de sus fronteras. China está queriendo, digamos, anexar Taiwán, ¿no? Estados Unidos quiere Groenlandia, establecer una base amplia en Groenlandia, ¿no? Los países, digamos, afines a Rusia y China en el Medio Oriente están, digamos, enfrentados a Israel y a otros países del Medio Oriente, ¿no? Estados Unidos está tratando de que América sea para ellos, ¿no? Afines a ellos, y, y Brasil probablemente, que es otro de los gigantes del mundo,
ha preferido estar en el BRIC, ¿no? Junto con Rusia, China y la India, ¿no? Y entonces vivimos un mundo más convulsionado, ¿no? Y en realidad hoy día no sabemos en qué va a acabar esto, ¿no? Este, sí, están ahí las fichas, sí hay el temor de que pueda pasar algo, sí, ¿no? Pero no sabemos en qué momento, ¿no? Y con un presidente como Trump, que es más emotivo que estratégico, ¿no? Mientras los chinos y los rusos están jugando un ajedrez de largo plazo, Trump me parece que es más emotivo y está jugando un juego de más corto plazo, ¿no? Así que vivimos un mundo complejo, ¿no? Multipolar y, y tenemos que esperar a ver cómo se mueven las fichas en los próximos meses. También tenemos, profesor, muchas gracias por esa respuesta. También tenemos otra pregunta que nos dice Manuel Cárdenas. Muchos hablan de un cambio de modelo económico global como resultado del reemplazo de trabajadores por la inteligencia artificial. ¿Piensa que ello se dará en mediano plazo? No, yo creo que va a ser en el corto plazo, ¿no? Yo creo que estos 2 años que vienen tenemos que estar preparados para una incursión violenta de la tecnología, ¿no? Eh, Estos cambios tecnológicos eh, están acelerando el mundo, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, un gráfico en el cual cómo llegan a 50 millones las tecnologías, podrán ver que un juego electrónico que aparece hoy día, para llegar a 50 millones de jugadores, en 3 días llega a 50 millones, ¿no? Y si ustedes ven el televisor o la radio o el teléfono, ¿cuánto demoraron? Demoraron decenas de años en llegar a 50 millones, ¿no? La inteligencia artificial se va a introducir a todas las cosas que hacemos en el trabajo y en la vida diaria, ¿no? Y entonces esto va a irrumpir de una manera violenta a nuestras empresas y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Hoy día podemos hacer las cosas casi instantáneas, ¿no? Por ejemplo, redactar cartas, ¿no? Hacer planes estratégicos, ¿no? Escribir canciones, pintar una obra de arte, ¿no? Resolver un problema, ¿no? Salimos de viaje y queremos, vamos a estar 5 días en Boston y queremos saber eh, que nos hagan una agenda para los 5 días y la inteligencia artificial nos puede hacer el programa, hacer la carta, ¿no? Infinidades de cosas que antes nos demoraba mucho tiempo, ¿no? Hoy día la inteligencia artificial está metida en todo. Cuando entramos a Netflix y vemos una serie, ¿no? Inmediatamente acabamos la serie y Netflix ya nos está recomendando nuevas series porque sabe cuál es nuestro gusto, ¿no? Y eso se hace con inteligencia artificial, ¿no? Y las aplicaciones pues son muchísimas y entonces hoy día las empresas están aprovechando de esta tecnología para hacer más rápido, más eficientes, más certeras los trabajos, ¿no? Y bueno, esto es bueno y es malo, ¿no? Me imagino que en la etapa, por ejemplo, en que apareció el auto, ¿no? Era una cosa de brujería. Un amigo me comentaba que la corona británica contrató a un buffet para que le estudie, analice cuál era el futuro del automóvil, ¿no? Y después de unos meses el buffet contestó diciendo, no se preocupen, el automóvil no tiene futuro, porque las calles de Londres son muy estrechas, no hay donde parquear los autos, ¿no? Y fíjense lo que ha pasado, los autos han cambiado el diseño de las ciudades,
¿no? Y probablemente cuando apareció el auto dejó sin trabajo a montones de gente porque antes eran los animales los que jalaban las carrozas, los caballos trasladaban a la gente y la carga, ¿no? Y entonces los que alimentaban a los animales, los herreros y todos los demás, imagínense, se quedaron sin trabajo, ¿no? Una cosa parecida está sucediendo, pero a mayor escala, ¿no? Así que hay que comenzar a pensar, ¿no? Y esto va con algo que dijo un futurólogo, dijo hace unos años, dijo, los jóvenes que están saliendo de las universidades en los próximos años van a tener que estudiar por lo menos 5 profesiones, ¿no? O sea, ya no una, sino 5, por lo menos, ¿no? Y eso debido a que el conocimiento se está reproduciendo al doble cada 5 años, ¿no? Y entonces si uno estudia 5 años en la universidad, ese conocimiento después de 5 años ha aparecido el doble de conocimiento que era eventual de humanidad, ¿no? Y entonces todo lo que me enseñaron en la universidad ya no sirve y tengo que aprender, ¿no? Y entonces hoy día en las universidades en el mundo la función principal de la universidad es enseñar a aprender, a que los alumnos aprendan, ¿no? Sepan aprender por sí solos, ¿no? Y eso es el futuro probablemente que nos depara en los próximos años, ¿no? Pero respondiendo a Mario, sí, esto se viene y se viene de una manera violenta. Muchas gracias, profesor. Ha sido una excelente clase. Creo que todos estamos de acuerdo que hemos aprendido mucho en esta clase. Así que muchas gracias a usted y muchas gracias a todos nuestros asociados en esta espectacular conferencia que hemos tenido. Bueno, nos vemos más adelante, ¿sí? Muchas gracias a Ok, todos. gracias, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Hasta profesor. luego. Muchas gracias. 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 Gracias a Gracias, ustedes. profesor. Gracias, Gracias. gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. Muchas Gracias. 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 Saludos a todos. Gracias por la Gracias. presentación. Gracias. Siempre. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. A ustedes, gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Mm. Dos, uno, nueve, cuatro.